universo que te abre cuando alineas esas cosas, ¿no? Si estás alineando tus sueños, estás alineando tus talentos, tus ideales, ¿ok? Y lo que tú quieres hacer, aparte, se necesita, porque haces una diferencia, ya estás en el Tikkun. Bienvenidos a Tikkun Talks, un espacio donde conversamos sobre Tikkun, que en hebreo significa reparación. Cada ser humano viene a esta vida con su propio Tikkun para aportar su granito de arena a algo más grande. Ven a inspirarte y conectar con el Tikkun Olam, la reparación del mundo. Hola, hoy hablamos directamente de Tikkun Olam. Tenemos el honor de compartir con Benjamín Laniado, una persona a quien podría presentar con tantos logros, pero que a la vez es un ser humano tan humilde que él prefiere no ostentar de ninguno de sus títulos. Entonces, después de valiosas conversaciones que hemos compartido, donde hemos identificado nuestra pasión compartida por Tikkun Olam como concepto rector de vida, se me ocurrió ponerle este título. Benny Laniado es embajador global del concepto Tikkun Olam. Porque Benny, eso es lo que has hecho a través de todas tus experiencias. Y justamente de esto venimos a hablar hoy contigo. Para tener un poquito de contexto de quién es este héroe anónimo, aquí comparto un pequeño resumen de lo que ha sido su trayectoria de vida. Benjamín es referente internacional en materia de protección civil, prevención e intervención en desastres naturales y ganador de múltiples premios internacionales. Estudió filosofía en la Universidad Hebraica en México y en Bar Ilan en Israel y se dedica a transmitir estas enseñanzas humanísticas y filosóficas con muchísimos alumnos en México. Escribió este libro, Judaísmo, una misión universal de la creación al monoteísmo. Se encuentra escribiendo una crónica con historias y relatos muy fuera de lo común, de aventuras, experiencias que ha tenido, llenos de enseñanzas para la humanidad. Benny es emprendedor, filósofo, un líder inspirador, un incansable luchador que busca construir un futuro mejor para todas las personas. Cofundó y lideró Cadena por casi 2 décadas. Cadena, para quien no conoce, es una organización internacional de atención y prevención en desastres y crisis humanitarias que ha impactado a más de 4 millones de personas, incluyendo más de 12.000 voluntarios alrededor de todo el mundo. Perdón, Benny, yo sé que no te gusta, pero tenía que hacerlo porque es importante que conozcan un poquito sobre las experiencias terrenales que te han llevado a ser una persona tan elevada espiritualmente. En medio del contexto desgarrador que estamos viviendo hoy en día, más que nunca, gracias por venir, por compartir con nosotros e iluminarnos hoy en Tikkun Talks. Gracias, Débora. Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, contigo. Y pues aquí estoy. Adelante. Bueno, empecemos. Cuéntanos quién eres, cuál es tu historia de vida. Bueno, pues a mí me gusta empezar como, la verdad es que entendiendo bien quién soy, hay que irnos al origen, al génesis. Y pues es la casa de donde vengo, ¿no? Soy el más pequeño de una familia de 7 hermanos y hermanas. El Benjamín. Yo por eso soy Benjamín, sí. Y entonces crecí en una familia, mis papás nacieron en México, mis abuelos son de Siria y de Jerusalén, que tienen una historia buenísima de cómo llegaron a México, ya sea en la Primera Guerra Mundial, y ya saben, historias de sufrimiento, migración, incertidumbre, pérdidas humanas, muchas cosas que yo siento que todos los que somos descendientes de ese tipo de historias, que mucho pues, en el pueblo judío lo hay de todos los confines del mundo. O sea, puede ser de Europa, que son los más famosos por ser sobrevivientes del Holocausto, pero no, ahí en el Oriente, en el Medio Oriente y en el norte de África, las comunidades judías sufrieron mucho también. Y entonces también tienen historias muy importantes que nos pegaron, digamos, que están en nuestro ADN cultural. O sea, cuando uno migra, no nada más te llevas tu maleta también de ropa y también te llevas una maleta cultural con la que vienes, ¿no? Entonces, para entender quién somos, hay que entender de dónde venimos. Esa maleta cultural va sumando muchos insumos por donde va pasando, ¿no? O sea, y entonces hoy en día, pues yo estoy hecho de todo lo que mis antepasados vivieron, las experiencias que tuvieron y cómo crecieron como personas. Creo que eso, así empezamos, esa es como nuestra materia prima con la cual nacemos, ¿no? Entonces, y sobre todo crecemos, sobre todo en los primeros años de vida. Entonces, por ejemplo, yo estoy bien marcado yo tengo claro cómo mis primeros años de vida fueron importantísimos, porque yo nací en esta familia que, gracias a Dios, llena de amor, llena de cariño, llena de hermandad. Y yo desde que tengo uso de razón, soy el más pequeño y yo estoy viviendo formado, acompañado, rodeado
de héroes, ¿sí? Mis hermanos, ¿no? Mis hermanos y mis hermanas. Entonces yo imagínate, yo tengo 4, 5, 7, 10 años y veo a mis hermanos grandes. Mi hermano más grande me lleva 18 años, ¿no? O sea, imagínate. Entonces yo los veo como activistas comunitarios, que estaban en muchísimos ámbitos, en los movimientos juveniles, deportistas. Y entonces yo crezco mirando para arriba, o sea, yo crezco mirando alrededor mío, mirando para arriba a mis hermanos y queriendo ser como ellos, ¿no? Siempre, siempre queremos ser como ellos. Y eso, claro que nos impacta, ¿no? Aparte de lo que traemos como carga genética, sensorialmente, digamos, que todo mi alrededor era un escenario, era una arena de superación, de crecimiento. En la mesa de mis padres se formaron muchas instituciones comunitarias, muchas. Por ejemplo, Cadima, ¿no? Que en México es la institución que ve por todos la gente con capacidades especiales. Yo me acuerdo cuando mi hermana lo fundó, y estábamos en la mesa del viernes comiendo las comidas árabes tradicionales y dijo mi hermana, ¿cómo le ponemos esto? ¿Cómo le ponemos? Y entonces empezaron a surgir ideas, ¿no? Y ahí surgió, ¿no? Y luego los movimientos juveniles, mis hermanos fueron líderes de todos ellos, luego también yo, pero yo crecí con una ruta, o sea, a mí me marcaron un mapa de ruta que para hacer, ¿no? Para desarrollar tu máxima talento, tu propósito, tus ideales, tus sueños, pues hay que darle para los demás, o sea, hay que servir a los demás en el ámbito comunitario. Y eso también es muy importante. Pertenecer a una comunidad judía te da la oportunidad de desarrollar tus máximos potenciales, ¿sí? En todos los sentidos, porque tienes un escenario donde hacerlo, y una caja de resonancia que te ayuda, te aconseja, te va guiando, te aplaude o te reprime. O sea, que si te entrena, ¿no? Para ser un servidor público, es la verdad. Y no servidor público me refiero a nivel burocrático político, sino un servidor público, me refiero yo a servir a los demás a través de tu comunidad y más allá de tu comunidad, ¿no? Entonces, quiere decir que así nací y más allá, mi papá, mi mamá, seres extraordinarios, nos marcaron una guía. Yo les digo que nos daban toda esta filosofía de vida, nos las daban entre cada canción, cada lechita y cada cuento en las noches. Siempre fue lleno de contenidos, ¿no? Muchos contenidos. Entonces yo crecí en esa casa. Y entonces hoy me refiero, soy un producto de mi padre, de mi madre y de mis hermanos y de mi entorno, que puedo ver perfecto, puedo hacer una resonancia magnética de mí mismo y soy, digamos, la consecuencia y por eso tuve la fortuna, me siento afortunado de ser el más chico, porque ahora sí que aprendí de todos. Los vi a todos pasar, los vi a todos desarrollarse, aprendí lo que más me gustó, lo que no me gustó. Yo crecí queriendo ser un héroe, ¿me entiendes? Porque yo crecí entre héroes. Mis hermanos eran unos héroes para mí. Entonces, yo quiero ser un héroe para ellos. Es un factor común en mi familia, que todos la rompimos en algo, ¿no? O a lo mejor no la rompimos tanto, pero le echamos todas las ganas para romperla. Quiere decir, vivimos al máximo, intentamos el máximo y damos el máximo. Creo que ese es como un denominador en mi familia. Y dan el máximo, pero sin querer alardear, son héroes anónimos. Sí, Eso, somos, no sé, somos personas normales, ¿no? O sea, vamos a la vida comunitaria, tenemos nuestros propios hobbies, nos gusta juntarnos mucho, somos muy gremiales, somos árabes, o sea, nos venimos de Siria, somos una tribu, ¿no? Entonces somos muchos, gracias a Dios, y nos gusta, lo que más nos gusta es estar juntos. Yo por eso siempre digo que mi vida es un tributo a mis padres y un legado a mis hijos, ¿sí? O sea, y yo vivo en eso, en ese sándwich, en ese in-between, entre que todo lo que he hecho, lo he hecho para que mis padres se sientan orgullosos de mí y que a través de esto yo dejarles una herencia, un legado más allá de lo económico y de lo material, sino es un legado sobre todo espiritual, es un legado más allá de lo que se puede terminar, ¿no? O sea, es que si esa cultura, ese propósito de vida, esa manera de descifrar la vida y de darte a los demás y de comportarte hacia los demás, etc. entonces, eso que dices de dejar un legado, lo llevamos a Tikkun. Después de conocer todo esto, ¿cómo defines tú tu propio Tikkun? Pues mira, el propósito, yo creo que primero bueno, yo siento que todos, yo como judío, ya cuando nazco, ya tengo un propósito, que es un propósito colectivo. Es decir, como judíos, ya nada más por el hecho de ser judíos, tenemos un propósito colectivo ontológico. Y quiero explicar la palabra ontológico, que es Eso como lo te pregunto. ontológico viene siendo una palabra muy importante que me encanta, va relacionado a quiénes somos. O sea, para ser ontológico quiere decir que estás mirando el ser mismo, ya sabes, o sea, el ser, tu esencia, tu fundamento, quién eres en realidad, de qué estás hecho, etcétera, ¿no? Entonces,
Eso es ser ontológico. Entonces, cuando hablo de un propósito colectivo ontológico, me refiero yo que nada más por el hecho de ser judío, yo ya nací con un propósito porque soy judío. O sea, el ser judío, de dónde vengo, cuál es el legado cultural, histórico, ¿sí? Mucho más atemporal del pueblo de Israel, lo tengo programado y lo tengo en mis hombros nada más por el hecho de ser judío. Yo por eso pienso que ser judío es una responsabilidad. Eso, evidentemente, lo podemos ver en nuestros textos fundamentales, fundacionales, como la Biblia, ¿no? O sea, nuestro primer texto que nos narra el diálogo entre Dios y Abraham, y le dice, y se bendecirán por medio de ti todas las naciones o las familias de la tierra. Quiere decir, entonces ya está el propósito, o sea, es un propósito de servir a los demás, porque no estás hablando de ti mismo, no le dijo, me acabo de revelar a ti para que seas feliz, ¿no? ¿No? Y ojo, felicidad es el primer mandato que tenemos como seres humanos. Pero, fíjense, a nivel colectivo nos está dando la Biblia una información increíble de que para llegar a eso necesitamos compartir la felicidad. O sea, la felicidad en ti mismo, sin que se refleje en los demás, no tiene sentido total, ¿no? A mí me gusta esa frase, que es muy clara, es muy fundamental. Entonces nos dice y nos lleva a entender que ser parte del pueblo de Israel es adquirir un compromiso, una responsabilidad de hacer felices, ser feliz y hacer felices a la mayor cantidad de gente posible. Y eso, ¿cómo lo conectas con tu definición de Tikkun Olam? Entonces, ok, entonces eso a quien hay que llevarlo a su ámbito individual, ¿no? Depende de quién eres, otra vez ontológicamente, pero ahora a través de ti. Y para eso a mí me gusta, tengo una brújula muy padre que quiero compartir, que es que cada quien tiene que entender cuáles son sus sueños personales. O sea, ahora sí que definir tus sueños, leerlos, tener el valor de manifestarlos, de decirlos, de compartirlos y de ponerlos digamos que en tu vida, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos hace despertarnos todos los días con esa electricidad, con ese ímpetu, con esa pasión, ¿no? Es porque tengo un sueño que cumplir. Y entonces esos sueños son fundamentales, porque no se trata de hacer como dicen en el béisbol, un fly de sacrificio. No, la vida no se trata de un fly de sacrificio. La vida se trata de la mayor manifestación de ti mismo. Quiero decir, Aristóteles decía, ¿quién es el hombre más feliz? El que se autorrealiza más. Quiero decir, te autorrealizas más, vas a ser más feliz. No se trata de ser la abnegación esa que está mal entendida, ¿no? La abnegación esa de que, no, tú no eres feliz, tú sufres por los demás. No, eso no está dentro de la ecuación del judaísmo, ¿no? El judaísmo es a través de buscar la felicidad, buscas la felicidad de los demás. Y es algo que no es lineal, es increíble porque sucede que a través de buscar la felicidad de los demás es que de repente entiendes que encuentras tu máxima felicidad. Es increíble. Tus sueños, por ejemplo, tienen que ser parte de esta ensalada, ¿no? Y luego vienen tus ideales. ¿Cuáles son tus ideales, tus valores por los cuales estás dispuesto a darle duro? Porque un ideal no es un deseo. Un ideal es algo que tú estás dispuesto a lograr o a respetar o a hacer presente, no importa qué. Por ejemplo, me preguntaba a mí muchas veces, oye, ¿conviene ser idealista o no conviene? Respondo que un idealista ni siquiera se pregunta esa pregunta, porque por eso eres idealista, porque estás dispuesto a todo por tus ideales. Entonces, ¿cuáles son tus ideales? Entonces, si tienes tus sueños, increíble. Luego, ¿cuáles son tus ideales? Esos que son como un faro en ti mismo, que no vas a romper, pero por los cuales estás dispuesto a dar el todo en tu escala de valores. Y después, ya bajando a lo terrenal, tus talentos. Entonces, ¿cuáles son tus talentos? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres un poco mejor que los demás? ¿O eres arriba del promedio? Algo tendrás, ¿no? O sea, Eso lo veo gráficamente como el famoso Ikigai, ¿no? La intersección de estos tres círculos. ¿Lo conoces? Exacto, sí, como el Ikigai de japonés, sí. Muy Pero parecido. el concepto de Tikkun Olam, ¿dónde entra ahí? ¿Entra como ideal o está más a nivel ontológico? O sea, Es que yo digo que si usas tres herramientas, o sea, ideales, talentos y tus sueños, tienes tu propósito, que eso lo tienes que alinear con algo interesante, que es, imagínate esto, ¿qué es lo que tú quieres hacer que al mismo tiempo sea lo que se necesite hacer? O sea, entonces imagínense que podemos alinear esas dos cosas. ¿Qué es lo que tú quieres hacer lo conforme a que lo que quieres, lo que el mundo necesita, por lo que te pueden pagar, en lo que eres bueno, todas esas son las preguntas que te hace el Ikigai. O sea, está súper alineado.
yo no lo saqué del Ikigai, pero realmente es eso, o sea, el universo que te abre cuando alineas esas cosas, ¿no? Si estás alineando tus sueños, estás alineando tus talentos, tus ideales, ¿ok? Y lo que tú quieres hacer, aparte, se necesita, porque haces una diferencia, ya estás en el Tikkun Olam, ¿me entiendes? O sea, ese es el concepto del Tikkun Olam. Ahora, a nivel bíblico, el Tikkun Olam es un concepto increíble, es un concepto de reparación. O sea, nosotros llegamos como seres humanos, y lo quiero hablar así sobre muy crudamente, el mundo, el planeta, ¿sí? No nos necesita a los seres humanos, ¿sí? Nosotros llegamos acá después, mucho después de la creación de este planeta. O sea, no a nivel dogmático, sino a nivel real, científico, ¿no? Aquí llegamos, ya había vegetales, ya había animales, ya había luz, ya había sol, ya había sistema solar, ya había todo. O sea, el planeta era precioso, este planeta. Ahora, hay una lectura en la Biblia increíble donde Dios, fíjense, quiere destruir a la humanidad en el pasaje de Noé. Lo quiere destruir a la humanidad y lo dice textualmente, dice, estoy, perdón por la palabra, hasta la madre del hombre, yo estoy hasta la madre de la humanidad, porque lo que vinieron a hacer al mundo, con el privilegio de ser inteligentes, con el privilegio de estar un paso más arriba que el reino animal y el reino vegetal, están destruyendo el planeta. Entonces los quiero borrar y entonces encuentra a Noé y toda la historia de Noé, entonces Noé le causa inspiración, entonces dice, bueno, vamos a dar una segunda oportunidad, bla, ¿no? Entonces, igual otra vez, metafóricamente lo que nos quiere decir la Biblia es los seres humanos con esa capacidad conquistadora que tenemos, con esa capacidad que tenemos para lograr, para conquistar, para replicar, para someter, para todo, ¿no? Que es algo que entendimos con la cabeza a nivel racional, cognitivo, nos encumbramos sobre todas las especies, por medio de la razón, nos fuimos arriba de la cadena alimenticia. Está cañón. Y ahora somos los depredadores de nosotros mismos, imagínense. Es la única especie que ya nos depredamos entre nosotros. Está impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios en la Biblia está marcado eso, diciendo, pues, ¿qué pasó? No vale la pena, el mundo está precioso sin ustedes. Entonces viene la narrativa justamente de, ok, aquí estamos, no desaparecimos, ¿qué hacemos? Entonces, yo lejos de andar viendo si el mundo, si Dios, que quién creó, que todo eso, lo que quiero es, la respuesta es, ¿qué hago al respecto? O sea, para mí Tikkun Olam es responder la pregunta, ¿qué hago al respecto? Hay una guerra, ¿qué hago al respecto? Hay un desastre, ¿qué hago al respecto? Hay un familiar que necesita, ¿qué hago al respecto? Hay cualquier crisis, cualquier situación de desventura de la gente que me rodea. La pregunta para hacer Tikkun Olam es, ¿qué hago al respecto? ¿Me explico? Entonces, Que en este momento, Benny, tanta crisis allá afuera, ¿qué hacemos al respecto? ¿Tienes un marco, diferentes formas en las que podemos hacer Tikkun Olam? sí, o sea, yo mi modelo de Tikkun Olam es en 3 dimensiones, ¿no? Primero, no todos nacieron y les da la vida la oportunidad de crear instituciones, ONGs, non-profits. No todo el mundo puede hacer eso. Para mí el Tikkun Olam se empieza de una cosa que se llaman pequeñas acciones. Pequeñas acciones, positivas obviamente, que puedan hacer diferencia en tu ámbito de influencia. ¿Sí? O sea, hacer una diferencia en tu ámbito de influencia. Y eso puede ser mucho. Imagínense un mundo con donde todos estemos como dispuestos. Yo le llamo como así como hay modo de avión en el celular, que estemos todos en modo de dar. ¿Sí? Modo de dar. Entonces, imagínense a toda la humanidad en modo de dar. Pero no, modo de dar al de al lado, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, a tu socio, al de la calle, a tu vecino. Famoso saludar al vecino, hacer el bien sin mirar a quién, sí, Exacto, las exacto. pequeñas acciones. Número dos, es que a veces el mundo necesita bueno, suceden cosas dramáticas, entonces necesitas acciones dramáticas, porque con pequeñas acciones no puedes salvar a alguien de unos escombros en un terremoto. No con pequeñas acciones logras salvar o mejorar la vida de miles y miles y miles de refugiados de Ucrania, ¿no? Quiere decir, cuando hay sucesos dramáticos, se requiere de acciones dramáticas. Entonces, hay gente que lo pueden hacer, ¿no? Y entonces, esa es otra manera de hacer Tikkun Olam, es voluntarizarse, digamos, dar un paso para adelante y decir, yo soy de esas personas que cuando haya casos dramáticos, yo quiero ser parte de las soluciones dramáticas. Y eso es pues todo, ¿no? Hay miles de causas y miles de luchas y miles de cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces esa es la dos, que es un paso más adelante. Y la tercera, Acciones heroicas, donde entra el héroe en sí. sí, Okay. es el acto del voluntario, del héroe, del riesgo, del sacrificio,
de la dedicación, ya sabes, porque a lo mejor, o sea, tú te estás imaginando al bombero rescatando gente, pero no, alrededor del bombero hay muchas, es un sistema muy grande, ¿no? Quiere decir, dedicar tu vida o dejar tu vida a un lado y por un periodo de tiempo darte a los demás en una acción dramática que incluye el riesgo de hacer eso, y el sacrificio de dejar tu vida cotidiana, etcétera, pues es una acción dramática. Entonces, ¿no? Ahí entra un poco el heroísmo que tú estás diciendo, ¿no? Y luego a mí se me hace que es de lo más cañón, es la tercera, que para mí son el contagio positivo. En el COVID aprendimos que este planeta se puede contagiar en 2 semanas de un virus horrible, que podemos incluso paralizar el planeta por un virus, por un contagio. Entonces ahí se me ocurrió, oye, pero si esto puede pasar a nivel negativo, ¿por qué no puede pasar a nivel positivo? Quiere decir, vamos a contagiarnos positivamente. Y entonces ahí es donde siento yo que es una de las maneras más impactantes del Tikkun Olam, que es contagiar positivamente de, pues del propósito, ¿no? De reparar este mundo, que cada quien escoja su lucha, que cada quien escoja su causa, que cada quien escoja dónde es bueno, que cada quien, y que se implemente luego, y se ponga al servicio de los demás. ¿Sí? Entonces, imagínense ese contagio positivo donde entendemos que el planeta es una familia, ¿sí? Que somos una familia humana. Y una forma muy tácita de contagiar todos estos conceptos que dices es a través de las historias, de las historias de vida, de las experiencias. Eso me lleva a preguntarte específicamente algo que me contaste de tu experiencia en todo este ámbito global humanitario. Tú como líder de la comunidad judía, conociendo a líderes de la comunidad musulmana. Cuéntame un poquito de eso y qué lograron juntos. Por mi trabajo de antes, ¿no? En cadena, conocí mucha gente a nivel mundial, en el campo, en congresos, en juntas de consejos, y la verdad es que tuve grandes experiencias que me dio ese contagio, justo pudo ser ese contagio positivo. O sea, por ejemplo, en muchos casos, yo era el primer judío que ellos habían visto en su vida, ¿no? O sea, gente de religión musulmana que vive en Jordania, que vive en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, incluso en la Franja de Gaza. O sea, sí, que yo fui su primer contacto con el judaísmo, ¿no? O Y sea, que tienen una preconcepción de lo que es el judío sí, totalmente contraria a lo que vienes tú a demostrarles, y ¿no? fuimos muy valientes todos, ¿no? O sea, no yo nada más. O sea, fuimos valientes en entablar diálogos, incluso en vincularnos en amistad, ¿no? O sea, ya sabes, o sea, de veras romper los paradigmas. Hay que ver a las personas cómo son, de dónde vienen, por qué piensan así. Todos tenemos cargas culturales, Esa todos. maleta que hablabas del principio. Maleta que decía yo, pero esa maleta no te debe de limitar, al revés, esa maleta siento que te debe de potencializar, pero sobre todo depende de la mirada que tengas. Entonces a mí me lo enseñó la vida, no lo aprendí en un libro, ni en la filosofía que he estudiado, ni que enseño. Yo ya estoy retirado de todo esto, pero yo estuve muchos años sentado en un consejo en Londres de una organización muy padre que se llama Start Network, ¿sí? Que es una organización paraguas de otras 50 organizaciones donde habíamos en este consejo, donde dirigíamos los fondos que vienen de las monarquías y de los gobiernos europeos para la ayuda humanitaria en todo el planeta. Entonces, este consejo era un consejo pues, multidisciplinario, ¿no? Multicultural, etcétera. O sea, había como uno de cada color, uno de cada sabor, uno de cada raza, uno de cada cultura, uno de cada idioma. Fomentando la diversidad, la inclusión. Totalmente. Entonces, yo soy judío y soy latino. Ujú. Entonces había ahí musulmanes, había ahí de repente había una señora que se llamaba Samar, por ejemplo, que era hija de un jeque jordano. Yo al principio pues no sabes, ¿no? Tengo que trabajar con ellos en aras de lograr algo para los demás, ¿no? O sea, de beneficiar a miles de personas, millones de personas. Pero primero necesitamos pues hacer team, hacer equipo. Entonces, la primera vez que nos vimos, eso fue impresionante porque hicimos un circulito mágico de quién es quién, bla, bla, bla. Luego trabajamos 3 días en el proyecto, lo construimos juntos. Y ella dijo algo muy cañón que me lo voy a acordar por siempre. Me dijo, a mí me encanta estar aquí porque siento que estoy ayudando al planeta, pero lo que más me gustó fue conocer a Benjamín, que me cambió la vida. O sea, me cambió la vida no por Benjamín, sino porque yo nunca había conocido, hablado y hecho equipo y jamás lo imaginé con un judío, ¿no? Entonces, agarro este anécdota pequeñito para que entendamos lo que podemos lograr a nivel mundial, global, universal.
Es decir, historias pequeñas que se pueden lograr a nivel más grande, si hay esa voluntad. Aunque estemos en crisis, aunque estemos en guerra, aunque ahorita de verdad estemos totalmente Desde el 7 de olvidando. octubre, o sea, ha habido muchas iniciativas y muchas grietas para la paz, pero desde lo que pasó el 7 de octubre, lastimosamente se ha perdido mucha esperanza. O Se han sea, perdido mucho, se han perdido mucho, sí. pero Ese es, cuéntanos específicamente qué pasó con esa grieta que tú hablas. O sea, hubo la voluntad, hubo el equipo, hubo la inversión. ¿Qué pasó? o sea, a mí también el 7 de octubre me cambió, no me cambió, sino me entró la contradicción ontológica, como decimos, ¿no? O sea, sí, o sea, una sacudida por completo, porque les cuento, o sea, yo hace 3 años estaba en un proyecto muy padre, construyendo un hospital en la Franja de Gaza, donde había muchas organizaciones cristianas, había organizaciones judías, había organizaciones incluso gente de Qatar, pusieron mucho dinero. Fue un gran esfuerzo a nivel tiempo, dinero y esfuerzo para colocar un hospital en la franja, que incluso estaba el ejército de Israel metido en el proyecto para custodiar y cuidar. Y había muchas reglas de operación y los de Hamas estaban metidos en el proyecto también para que le puedan traer enfermos al hospital. Y era un hospital de campaña, pero con toda la tecnología de primer nivel, con una inversión impresionante por parte de Qatar. Y entonces nosotros íbamos a operar con doctores, enfermeras, voluntarios, equipamiento, medicinas, todo eso. Una inversión millonaria. Y nunca llegó gente. ¿Sí? O sea, yo eso lo digo por primera vez. Ahí tuve una gran decepción porque tú como, bueno, ahí quieres poner obviamente una grieta para la paz, pero te das cuenta que hay gente que no quiere la paz, ¿no? Entonces, sucede que nunca llegó nadie, nos costó millones, millones y millones, y nunca llegó nadie, nadie dejó pasar a nadie, ¿sí? O sea, no se dejó pasar gente de Gaza, que sí necesitaba tratamiento, teníamos una unidad de cáncer, teníamos, o sea, de veras era un hospital como Dios manda. Y entonces, pues después de unos meses lo tuvimos que desmantelar, porque no, ahora, lo que más estoy con el 7 de octubre, Pero fue Hamas, estuvo involucrado en el proyecto, pero luego fueron ellos mismos los que no dejaron a las no personas, dejaron, no dejaron pasar. futuros beneficiarios, llegar a beneficiarse de este proyecto, de este hospital. Era para el pueblo palestino que está en Gaza, ¿no? Entonces, que Pero el pase. mismo Hamas no les dejó. No, nunca las dejó, y nunca las dejó pasar, nunca, nunca. Entonces, y eso estuvo duro, o sea, estuvo duro porque nos hicieron perder mucho tiempo, dinero y esfuerzo, ilusión, ¿eh? Y nunca, nunca dejaron pasar nada, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, wow, cuando sucede eso, de lo del 7 de octubre, la masacre, yo casi me caigo en el sillón cuando vi la televisión, porque me di cuenta que todos estarían muertos, absolutamente todos. Todos los que estaban en ese hospital, o que hubieran estado en ese hospital atendiendo, voluntarios enfermeros, trabajadores sociales, whatever, todos estuvieran muertos. Entonces, wow, pues, ya sabes, o sea, fue de esos golpes de realidad que dices así, ok, tenemos un propósito, evidentemente. Para mí el proyecto del Tikkun Olam es que todos podamos acceder a un progreso ético universal, que es decir, progreso, que vayamos para adelante, pero ético, que sea bueno, y universal, y que sea para todos, ¿sí? Básicamente. Pero te das cuenta que el mundo quiere llegar a eso, o sea, el mundo sí quiere, digamos, como uno queremos llegar, aspiramos, soñamos con eso, pero no vamos para adelante, o sea, quiere decir, no son pasos para adelante, es mucho en zigzag, vamos en zigzag, en zigzag, en zigzag, porque se atraviesan cantidad de atrocidades, cantidad de agendas, cantidad de ideologías, cantidad de whatever, de intereses que van en contra de este progreso ético universal. Es sabido que los obstáculos para este progreso, sabido, que uno de los obstáculos es el dogmatismo, sí, sí, o sea, El el fanatismo y el extremismo. terrorismo, lamentablemente. Es que yo lo llamo fanatismo, porque puede ser en todas las versiones que derivan en terrorismo a veces, pero es el fanatismo que viene del dogmatismo, ¿no? Entonces, el dogmatismo, la ignorancia, ¿sí? Y la pobreza extrema. Es decir, son tres cosas que definitivamente son los obstáculos que hay que vencer. Si queremos un tikkun olam, si queremos de verdad llegar a un mundo del cual nos sintamos orgullosos como especie humana de dirigir, de ser parte, de vivir, de presenciar, etcétera,
necesitamos romper con estos tres. La pobreza extrema, ¿por qué? Porque pone a la gente en condiciones muy deplorables, lo cual se convierten en mercancía para muchas agendas. Entonces, la pobreza extrema digamos, la leña de todos esos fuegos que no nos convienen, porque utilizan a la gente, nada más, se utiliza a las masas. La ignorancia, que es obviamente pues, a la gente ignorante le dices lo que le dices y pues, se la cree. Yo siento que hasta que está agendada la ignorancia, quiere decir que se quiere perpetuar la ignorancia, se quiere perpetuar la pobreza extrema. Y sobre todo, quitar el dogmatismo y el fanatismo, ¿no? O sea, porque entonces no podemos pensar, no podemos dialogar, ¿sí? Si No, y todos que se convierte en lo que estamos viendo hoy en día, terrible, en la vida real, en el terreno, en los medios, en las redes sociales, que es un odio totalmente irracional, que viene de un es fundamentalismo. la gran tragedia, es la gran tragedia de la humanidad y de la humanidad que cree en la fe, ¿me entiendes o no? O sea, la fe que vino al mundo a hacer tikkun olam, o sea, a eso vino la fe, para eso inventamos la fe, ¿sí me explico? O sea, para eso trajimos el concepto divino al mundo. ¿Para qué? Para vivir en armonía, no para establecer círculos de poder y todo eso. Entonces, quiere decir, no sé hasta dónde avanzamos y retrocedemos, pero definitivamente es muy frustrante. O sea, Muy es muy frustrante. No, Y y ahorita, así como compartiste el ejemplo del hospital que lograron y luego no se pudo hacer realidad por un terrorismo que se metió en el medio, está el ejemplo de Vivian Silver, que descansa en paz y que cuando lo digo se me hace un nudo en la garganta porque hoy, ahorita, mientras grabamos, me acabo de enterar de que ya identificaron su cuerpo, que teníamos mes y medio pensando que estaba secuestrada y ella fue un agente de cambio, fue una activista por la paz, fue una mujer que construyó puentes, que dialogó con las madres de Gaza, con el pueblo palestino, que creía fervilmente en la paz y que dio su vida y sus recursos y todo para servir directamente al pueblo palestino. Vivía en uno de los kibutzim y fue asesinada. O sea, ahí no hubo distinción. imagínate, ¿no? Entonces, No hay nada. esta historia es devastadora, sí, 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 porque aparte pagó con su vida todo esto, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Todo lo que dijimos anteriormente, sus sueños, sus ideales, sus talentos, pues, ¿a dónde llegaron, no? O sea, entonces lo que yo digo es que cuando estás encarando maldad y crueldad, entonces, ¿qué pasa con el Tikkun Olam? O sea, ¿qué pasa con todo eso? Y sí estamos en crisis, ¿eh? O sea, yo te digo sinceramente, o sea, existencial, hay una crisis existencial, un etos, el etos, sí, ese etos, esa idea del mundo, pues cambia, ¿no? O sea, es un antes y después. O sea, yo sí siento que el 7 de octubre es un antes y después, porque no pensamos como pueblo de Israel, no pensamos que nos iba a volver a pasar. Siento que estábamos como caminando sobre una ilusión pues de avanzar, ¿no? Sabemos que todo esto Vamos, fue... que después del holocausto el mundo se reparó. O ese odio tan Ya, imputado por los judíos y por el diferente, estaba enmascarado, pero ahora salió otra vez. pero es muy trágico, ¿me explico? O sea, es muy trágico porque está muy cerca el holocausto. Es muy trágico que tan cerca que está, o sea, décadas, ahorita volvamos a vivir algo en escala, pero parecido, ¿sí? Y que otra vez haya gente que vuelva a sacar el odio, que vuelva a sacar la xenofobia, que vuelva a sacar el racismo, que vuelva a sacar la crueldad. O sea, no es posible tanto a nivel, digo, ejecutable como los terroristas mismos o como la opinión pública, ¿no? Que de repente ocupa todo esto para volver a sacar otra vez, ¿no? El gran famoso antisemitismo, es muy fuerte. O sea, sí hay dilemas aquí en la cabeza, 100%, ¿no? O sea, sí hay dilemas en el No, corazón. yo llevo casi 2 meses enfrentándome a preguntas existenciales, así como lo dices todos los días. Ha sido muy difícil. Pero yo me quiero ir, Débora, a algo que me preguntaste al principio. Es ¿qué era Tikkun Olam? Y para mí Tikkun Olam, te dije, y quiero ser fiel a lo que te dije, es no preguntar tanto el porqué de las cosas, sino qué puedo hacer al respecto. Entonces, ok, hay cosas que nos tocan hacer, depende de dónde estás, de dónde vives, de dónde haces, de dónde te mueves, de dónde existes, ¿no? Entonces, yo vivo acá, yo vivo en México y existo en mi entorno. Y lo que yo creo que hay que hacer es dos cosas, es florecer y prosperar más. ¿Sí me explico? O sea, como que te digo, o sea, hay que batallar más, hay que luchar más, hay que ser, o sea, en vez de tirar la toalla, porque podríamos tirar la toalla, te lo juro, es para tirar la toalla. O sea, esto que pasó es para tirar la toalla. O sea, decir, ya, o sea,
Bueno, pero eso se traduce en todo el concepto de resiliencia. Sí, exacto. No tires la toalla. Que Exactamente. nos hacemos más fuertes, no solo la comunidad judía, los judíos del mundo, la humanidad, los que estamos del lado de la humanidad. Sí. ¿Cómo combatimos el odio? Esa ha sido mi mayor pregunta y es en lo que estoy trabajando día a día. Florecer y prosperar. Para mí son esas dos palabras. O sea, porque si floreces y prosperas y compartes, pues siento que vamos a ganar esos espacios del contagio positivo, ¿me entiendes? En vez de perderlos. Como para ilustrar dentro de toda esta vorágine de odio que existe hacia los judíos, sobre todo, yo me he dedicado a estudiar el Holocausto y a entrevistar a sobrevivientes y todos coinciden en que la única forma de canalizar todo ese dolor y toda esa rabia, y ni siquiera hablan de la palabra venganza, pero de devolver al universo esa maldad, no es odio con odio o violencia con violencia, es floreciendo y prosperando. O sea, todos los abuelitos hermosos de 80, 90 y hasta 100 años me han dicho, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, ese árbol genealógico que ha bajado de todos esos ancestros que me mataron, ha sido mi forma de florecer y prosperar. Te voy a contar una anécdota muy cañona. Yo tengo varios amigos que se han acercado a mí a lo largo de mi vida que se quieren convertir al judaísmo. Yo como soy tradicionalista, soy filósofo, soy divulgador del Tikkun Olam y divulgador del judaísmo, ¿sí? A mi manera, open mind, lo que tú quieras. Y yo les preguntaba, ¿por qué te quieres convertir? Y entonces me dijo, no, es que me gusta la Kabbalah. Y le dije, bueno, para la Kabbalah, pues, estudia Kabbalah, no te tienes que convertir. No, pues es que me gusta aprender las velas del Shabbat. Dije, ah, pues aprende las velas del Shabbat, no necesitas convertir. Ah, oye, es que me gusta ponerme las filaterias, el tefilín y todo. Digo, Otra. incluso hasta les regalé muchísimos, o sea, de esos, ¿no? Te regalo libros, te enseño, todo, todo, todo. Pero, ¿cuál es el mensaje? Yo les decía, si te quieres convertir, es porque estás dispuesto a correr la suerte de los judíos. ¿Sí? O sea, no es tú para servir a un Dios, no necesitas ser judío. ¿Sí? O sea, para rezar, no necesitas ser judío. Para conectarte a la espiritualidad, no necesitas ser judío. O sea, más no necesitas ni ser de ninguna religión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Puede ser deísta, ¿no? Deísta es que crees en el Dios universal. ¿Sí? Entonces, Justamente en Tikkun Talks he explorado mucho ese tema, cómo cada agente de cambio con el que hemos conversado conecta con una espiritualidad diferente, no necesariamente enmarcada dentro de una religión, eso es lo bonito también. exacto. Pero ser judío, le digo, no, ser judío, si te quieres convertir al judaísmo, welcome, bienvenido, pero tendrías que estar dispuesto a correr la suerte de los judíos. Es decir, o sea, nosotros hemos pasado por muchas, y estamos hechos de todo lo que hemos pasado. ¿Quiénes somos? ¿Sí? Somos el producto de todas esas que hemos pasado. ¿Sí? Entonces, ¿quieres? Vente. ¿No? ¿Quieres? Vente. Y muchos han venido y muchos no. Muchos entendieron que para el ritual no necesitan ser judíos. Pero si quieren ser parte, porque no somos una religión, somos un pueblo, ¿no? Los judíos somos un pueblo, ¿okay? Con un Una pasado. identidad, somos una cultura, somos mucho más allá de lo que es una religión y un país. Exacto. Entonces, eso está. Y entonces, ahorita que estamos pasando esta época tan difícil, que estamos conectados entre identidades muy complejas, por ejemplo, la nacionalidad israelí con la religión judía en la diáspora, y que te das cuenta que yo siempre lo he visto, pero hay gente que no lo ha visto, es que todo está interconectado, ¿no? O sea, nosotros judíos en la diáspora estamos interconectados y tenemos un cordón umbilical hacia la tierra de Israel, ¿sí? Y lo que pasa allá pasa acá, y lo que pasa acá pasa allá. Y es que tenemos un destino común que vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un propósito común que cumplir. Y por eso siento que, así te lo digo en una frase que me encanta, es que Tikkun Olam es hacer de las necesidades de los demás mi deber espiritual. Hacer de los demás, de lo que necesita el mundo, de lo que necesitan los demás. Y puede ser a nivel humano, puede ser a nivel ecológico, ambiental, puede ser a nivel educacional, puede ser lo que quieras, ¿eh? O sea, lo que se necesite en este planeta para el balance positivo del planeta, ¿sí? Eso es mi deber espiritual. Por eso yo leo la Biblia, cuando leo a los patriarcas, los leo como luchadores sociales, humanistas. Todos ellos eran humanistas. Todos ellos eran luchadores y activos y valientes, caudillos, ¿me entiendes? Que querían reparar el mundo, que querían hacer un mejor mundo para los demás. Estuve leyendo tu libro, está increíble, y ya hacia el final muestras la estrella de la redención, ¿no? Que es como esa relación recíproca que hay entre Dios, el mundo, el hombre, cruzado en forma de estrella,
con la Sí. creación, con la revelación y la redención. Sí, Dame un poco más de esto para los que están escuchando y tal vez no lo están viendo porque lo están viendo en audio. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? mira, la historia de la redención, yo lo puse en este libro, no lo inventé yo, lo inventó Franz Rosenzweig, que era un filósofo alemán a principios del siglo pasado, es una historia increíble. Escribe esto para darle sentido a su judaísmo. ¿Sí? Era una época donde había muchas conversiones de los judíos al cristianismo, y entonces él está a punto de irse al cristianismo, y entonces dice, bueno, pero ya iba a ser Yom Kippur, su primo ya se había convertido, y entonces le dice, bueno, voy a pasar Yom Kippur, déjame ir a la sinagoga y me despido. Y ya luego me convierto. Entonces, algo le pasó a él, algo le pasó inefable, que es innombrable, inexplicable, que no se pudo convertir. Pero después lo reclutaron para la Primera Guerra Mundial y en las trincheras escribe este libro, describe lo que siente como humano y como judío en esa crisis tan enorme, ¿no? Donde la muerte estaba a sus 360 grados todo el tiempo. Y entonces dice, lo que quiero es entender lo humano, lo mundano y lo divino, ¿sí? Porque son esos tres ejes donde vivimos nuestra existencia y nuestra conciencia como seres humanos. Todo el tiempo estamos, queramos o no, seamos religiosos o ateos, seamos creyentes o no creyentes, siempre estamos juntando la física y la metafísica, es decir, lo mundano, lo humano y lo divino. Y entonces esta estrella justamente es la que armoniza todo eso, hablando de justamente cuáles son esas conexiones entre las tres cosas. Y obviamente lo que conecta es la revelación, ¿no? La revelación de creer, ¿no? En una iluminación, en que no nada más somos animales, sino que somos algo más que animales. Somos animales pasando por una experiencia espiritual o seres espirituales pasando por una experiencia animal. Bueno, justo lo que quiere explicar de Rosenzweig es eso, que para entender eso o equilibrar o balancear ese concepto tan contradictorio, es que entendamos que cuando estamos iluminados somos seres de luz espirituales, pero cuando no, no. ¿Sí? O sea, es decir, cuando estamos tocados por la iluminación divina, cuando estamos actuando hacia ese progreso ético universal, entonces quiere decir que estamos tocados por esa chispa divina. Entonces juntamos lo humano y lo divino. Luego, ¿cómo juntamos lo humano con lo mundano? Con la redención, precisamente. ¿Y qué es redención? Es justo el Uno tikkun, la- el mejoramiento del mundo. ¿Sí? Es cómo cerramos esos ciclos y, por ejemplo, cómo acabamos con las guerras, cómo acabamos con las muertes, cómo acabamos con las enfermedades, cómo acabamos con los sufrimientos. Cada que damos un paso hacia allá, estamos redimiendo el mundo, que si estamos ejerciendo el Tikkun Olam, ¿no? Y cómo juntamos a Dios, a lo divino, con lo mundano, con el concepto creacionista. O sea, aquí sí que Dios creó el mundo, nos dice, y también puede ser a nivel alegórico y metafórico, que esto tiene un propósito, porque si lo hizo es por algo, ¿me explico? O sea, entonces a mí me gusta comprar eso, no a nivel verdad científica, sino me gusta, yo compré esa idea de la estrella de la redención para mi propósito de vida, porque si hay un propósito en el mundo y yo estoy en este mundo, yo también tengo un propósito, ¿sí? Entonces, y lo que tengo que hacer es cumplir. Por eso me encanta a mí la estrella de la redención. Lo resumes súper visual y justamente es lo que conecta todo es esa chispa divina que es el tikkun y tú eres un ejemplo digno de todo ese tikkun. Hay gente que va a dibujar un círculo pequeño de influencia. O sea, que si hay gente que, pues yo, mis hijos y mi papá y mi mamá, ¿sale? Y yo me dedico de ellos, me procuro por ellos. Hay gente que dibuja un círculo más grande y ve por su comunidad, por su vecindario, por lo que tú quieras. Hay gente que todavía dibuja un círculo más grande y empieza a ver por su país. Y hay gente que dibuja el círculo más grande y dice, yo veo por la humanidad, o sea, porque los considero parte de mi familia. Pues no es ni bueno ni malo, ni más ni menos, simplemente siento que todos debemos de dibujar un círculo. Y a los que metamos en ese círculo, pues ver por ellos, ¿no? Ver por ellos a la medida de lo posible. Y entonces vas a ver que justamente el Tikkun Olam se puede ver, se puede manifestar. Y por eso te digo, florecer y prosperar. ¿Qué podemos hacer ahorita en tiempos de guerra? Florecer y prosperar, seguir dándole. Y si hacemos el bien, hacer más bien, pues para contrarrestar. Sí, como lo hemos escuchado y visto en todas partes, en tanta oscuridad, enfocarnos en la luz. Y ese círculo que decías puede ser tan pequeño y cerrado como mediano o grande, que también se refleja en lo que es el logo de Tikkun Talks. Y ya para ir cerrando, Beni, ¿qué consejo darle a la humanidad, a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los no tan jóvenes que nos están escuchando
¿Cómo podemos conectar con nuestro Tikkun y aportar ese Tikkun Olam? Es muy pragmático, es levantarse todos los días con una determinación de crear un mundo mejor. ¿Cómo mejor? Yo llegué a este mundo con unos privilegios impresionantes. O sea, nosotros como seres humanos estamos dados a la otredad. O sea, porque alguien nos trajo, alguien nos procuró, alguien nos hizo crecer, alguien nos enseñó, nos dio, nos educó, bla, 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 ¿no? Entonces, el ser humano no se puede enajenar de la otredad. Somos parte de la otredad, somos parte del colectivo. Y entonces, que meterte en esa corriente, ¿sí? Y ser parte de esa corriente a la medida de lo posible. Entonces, podemos todos los días, tenemos que tener experiencias de vida que nos hagan felices. Entonces, si me pides un consejo para la humanidad, es que diseñen su vida. O sea, que no vivamos por vivir, sino hay que diseñar nuestra vida. Es una película que empieza y acaba. Filmemos la mejor película del mundo a nuestras posibilidades. ¿Cómo se hace eso? 3 cosas. Experiencias, teniendo experiencias increíbles, las que mejor nos hagan felices. Puede ser chiquitas, pequeñas cosas, pero experiencias todos los días de tu vida. Tienes que tener una experiencia que valió la pena vivir ese día, ¿sí? 2, crecer, crecimiento. Tenemos que conectarnos a algo que te haga crecer. El estudio, la reflexión, el trabajo, la profesión, la capacidad, o sea, algo que te haga crecer, que siempre estés en una línea para arriba. Y aunque es cansado, sí, ir para arriba es cansado, pero te hace sentir vivo, ¿no? Y la tercera es contribuir, quiere decir significar. Tú puedes tener experiencias increíbles, puede ser crecimiento increíble porque eres el mejor en lo que eres, pero no lo haces hacia los demás, sino lo haces nada más para ti. Te falta algo, te falta el significado, te falta ese significado que te hace ser trascendente, trascenderte a ti mismo. Entonces, ¿qué es ese significado? Contribución a los demás. Entonces, imagínate que tú tienes experiencias de vida increíbles, te metes en una corriente donde disciplinadamente creces y aparte siempre estás contribuyendo a los demás, ya sea como voluntario, con dinero, con recursos, con talentos, con whatever, en todo lo que dijimos de los círculos de influencia. Entonces vas a ser muy feliz y para hacer felices a los demás empezamos por ser felices uno mismo, por estar contento con tu vida, o sea, quiere decir, estás viviendo la vida que quieres vivir, ¿sí? Y yo siento que eso es poderosísimo, poderosísimo, y de esa manera, como es en inglés, we can shake the world, nosotros podemos mover el mundo, ¿sí? Pero Amén. a través de estar bien con nosotros mismos. Amén, amén, amén. Para mí ha sido una experiencia de vida compartir hoy contigo esta conversación. Gracias, Benny. Gracias por ser un agente de cambio y por compartirnos tantas enseñanzas tan importantes sobre ti como Tikkuner y como embajador del Tikkun Olam. Gracias, Deborah. Gracias por invitarme. Gracias por compartir con nosotros en Tikkun Talks, Reparando el Mundo. Comparte con esa persona en quien pensaste que se puede inspirar con este episodio y síguenos en Instagram en @TikkunTalks y en el LinkedIn de Deborah Apelot.